Con datos oficiales, con los registrados el día de ayer por la Secretaría de Salud, que reportó solamente 42 nuevas muertes, México llegó a los 233.622 fallecimientos acumulados. Con estas cifras, México se convierte, con estas cifras oficiales del gobierno de México, México en números acumuladas totales es el cuarto país del mundo con el mayor número de fallecimientos, detrás de Estados Unidos, de Brasil y de la India. Además, es el 15º en número de contagios confirmados y es el séptimo país a nivel mundial en número de muertes por cada 100,000 habitantes. ¿Estos datos de quién son? Bueno, son datos oficiales del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, que recoge la Universidad Norteamericana Johns Hopkins y los introduce en su base de datos que tiene alcance mundial, porque es lo que hace la universidad, lleva una estadística de todo lo que está pasando con la pandemia en el mundo a partir de los datos que ofrecen los gobiernos de cada país. Con estos datos, ya le digo, México es el cuarto país a nivel mundial con muertes acumuladas, el 15º en número de contagios confirmados y el séptimo en el número de muertes por cada 100,000 habitantes. Este lunes, en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionado sobre estos datos. El periodista Jorge Ramos de la cadena Univisión le hizo un cuestionamiento al presidente sobre el manejo de la pandemia en su gobierno. Sin embargo, el presidente, al escuchar la referencia de los datos de la Universidad Johns Hopkins, dijo que él tiene otros datos. Sin embargo, los datos que presentó el presidente López Obrador son justamente los de la Universidad Johns Hopkins, solo que presentó una gráfica y una lista que se refiere, pues, a el número de fallecimientos visto desde una óptica en la cual México no aparece, digamos, tan perjudicado. Pero lo que dice esta mañana el presidente, además de acusar al periodista que lo cuestionó de estar desinformado, es justamente que los datos que lleva la Universidad Johns Hopkins son los datos oficiales del gobierno y que esos son los datos de su gobierno respecto a la pandemia. Pero escuchamos en voz del propio presidente. Preguntarle si usted asume la responsabilidad por el mal manejo de la pandemia. Pues es que no coincido contigo. Bueno, México es el cuarto país del mundo con más muertos por la pandemia, a pesar de ser el 10º en población. Las cifras las acabo de sacar también de su propia página. Ustedes están hablando de 229,000 muertos, cuando en realidad las muertes asociadas al COVID son más de 351,000 según la misma página. No entiendo por qué las dos cifras, señor presidente. ¿Por qué no decir la verdad de que los muertos por la pandemia en México son muchísimos más? Yo lamento mucho que un periodista como tú esté desinformado. Las cifras de la página del gobierno. Te voy a dar ahora la información. Esto es lo que profesionalmente, Jorge, ¿sí?, debe tomarse en cuenta, siendo objetivos, ¿sí?, y con ética. Estos son datos Johns Hopkins. ¿Sí sabes? Por supuesto. Bueno, bájala. Estos son, baja por favor. Presidente, aquí el argumento es si 350,000 muertos. No, es que es muy importante. Es muy importante, si puede considerarse eso como un triunfo. El contestarte a partir de esto, de esta información. Sí, porque lo otro es calumnia. Le estoy dando las cifras de su gobierno. No, las cifras de mi gobierno son estas. Bueno, pues eso justamente, este anuncio de que los datos que ofrece la Universidad Johns Hopkins son los datos oficiales del gobierno. Y podría decirse de una manera que en efecto así es, que el presidente López Obrador tiene la razón, porque en efecto lo que hace la Universidad Johns Hopkins es recuperar, llevarse la información que publica diariamente la Secretaría de Salud y meterlo a su base de datos para presentar esta numeralia que nos hace ver desde distintas ópticas cómo va los números. Y los propios números de la Universidad Johns Hopkins, que están disponibles para cualquier persona que los pueda consultar, es que en efecto México es el cuarto país a nivel mundial con el mayor número de muertes acumuladas, es el séptimo país con el mayor número de muertes por cada 100,000 habitantes y la tabla que presentó el presidente se refiere al número de muertes por cada 1,000,000 de habitantes. Como puesta la estadística por cada 1,000,000 de habitantes favorece más
o es menos drástico, digamos, el dato, pues entonces el presidente ha venido presentando ese dato siempre como el válido, como que México está, digamos, como a media tabla. La verdad es que es finalmente como se quieran leer los datos, pero ahí están, finalmente registrados. Ahora, este cuestionamiento que llevamos en México haciéndonos mucho tiempo, que lo ha respondido ya el doctor López-Gatell, aquí lo hemos comentado también muchas veces respecto al número de muertes reales, por eso siempre subrayamos los datos oficiales y los datos estimados. Y en los datos estimados, el propio INEGI ya dio a conocer el dato de que hay justamente este dato que le decía Jorge Ramos al presidente López Obrador, que el presidente no reconoce, es de la estimación de que las muertes que se han registrado durante la pandemia asociadas al COVID superan las 350,000. El doctor López-Gatell ha planteado en otro momento que más o menos en un año el INEGI tendrá un dato mucho más cercano al número real de muertes por COVID-19, que podría ser fácilmente el doble o hasta el triple, dijo López-Gatell, del número de muertes oficiales. Las razones es el retraso que tiene el gobierno federal para registrar los casos de mortalidad en tiempo real. Vamos, no tiene el gobierno federal, debido a lo lento que es el sistema de registro de muertes en México, no tiene la forma de hacer este seguimiento diario. En fin, Jorge Ramos insistió en su cuestionamiento al presidente López Obrador respecto a algo que el presidente también ha tenido una postura muy clara, porque el mismo cuestionamiento se le ha hecho desde distintos ángulos en otro momento de la pandemia. Es sobre si acepta la responsabilidad, si asume la responsabilidad él de lo que finalmente es en números el manejo de la pandemia en este momento, pero más todavía de lo que será en el futuro, digamos, de mediano plazo, cuando se conozcan con más claridad los números reales de contagio, reales de muerte, y se tengan, por supuesto, mucho más datos de cómo avance la vacunación, digamos, a finales de este año, a principios del próximo año. En fin, todo eso engloba el manejo de la pandemia. El presidente López Obrador ha sido cuestionado también, pues, por esta postura que ha ido quedando también como antecedente de no usar cubrebocas. En fin, el presidente López Obrador se defendió de esta manera. Presidente, usted no quiso usar una máscara, un cubrebocas hasta el 7 de julio. Porque yo tengo expertos en todo el mundo decían otra cosa. Una convicción, y los que me ayudan, que son muy buenos, de los mejores del mundo. Bueno, pero los muertos están expertos, ahí. Sí, como en todas partes. Y yo no quisiera, Jorge, de todo corazón te lo digo, no miles de muertos, no 230,000, no quisiera que muriera un ser humano. Pero lo que quiero es su responsabilidad en esas muertes. Usted escogió, por ejemplo, el método Centinela. Pero ¿cómo no voy a aceptar la responsabilidad si soy presidente de México? Por eso, pero usted está diciendo que vamos bien, cuando en realidad con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas? No se puede, señor presidente. No coincido contigo, respeto lo que dices, no lo comparto, y siento pues que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro gobierno. Bueno, pues ahí las reacciones del presidente y los cuestionamientos que se le hicieron esta mañana. Es evidente que cuando el presidente es cuestionado, la salida natural, consistente es o la existencia de los otros datos, aun cuando los otros datos sean los propios datos del gobierno, o bien pues que este incesante cuestionamiento, que es finalmente la labor mediática, la labor periodística, cuestionar y cuestionar, pues es interpretada de inmediato el presidente como un intento de perjudicar a su gobierno. Pero bueno, ahí están las posturas. Es un tema polémico y muchos de estos asuntos están planteados para tener más información, no ahora, sino más adelante, cuando justamente el INEGI y otros organismos que han llevado la contabilización de estos casos lamentables, muy dolorosos, el número de contagios, el número de fallecimientos, pues den cuenta de cuántos exactamente frente a los datos oficiales resultaron, y con ello, hasta entonces, tener ya un panorama claro si el manejo de la pandemia fue adecuado, o fue un manejo tardío, o fue un manejo errático, o un manejo acertado. Eso se sabrá más adelante.